Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Gracias Conduce. por estar en la frecuencia de la pluralidad. Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Un privilegio. A todos nuestros compañeros les agradecemos, allá compañeras y compañeras en Radio Cañón, las 7:60 en la Torre Tepeyac. Un cariñoso saludo y toda la gratitud en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Queridos amigos, una mesa muy interesante. Con ustedes tendremos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, junto con el análisis, redes y temas pendientes que tenemos con la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Queridos amigos, muchísimas gracias por compartir. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un gusto enorme, como siempre, con tantos temas que tienes, con mucha actividad que tienes y que ojalá y nos puedas compartir sobre los foros y todo lo que está sucediendo, y que tiene que ver con lo que siempre tocamos en este programa también desde hace muchos años, el contexto general, el contexto de una guerra híbrida, de la información, de la desinformación, y hay un tema que tiene que ver con salud. ¿Qué tanto hay sobre esta intoxicación, digo, por la viabilidad o los intereses, o qué pudo haber acontecido con esta circunstancia de los estudiantes en Chiapas? ¿Y a qué se puede deber todo esto, doctor? Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, querida Celeste, querida Ceci, ¿cómo están? Un saludo a nuestro productor, nuestro director Maurice Salum, y por supuesto a todos en el staff del backstage, en cabina. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Pues sí, efectivamente, el tema de una intoxicación presuntamente por cocaína en diversos momentos, en diversas escuelas en Chiapas, es un asunto pues de primera magnitud. Por ello mismo, nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, hace unas horas, en su conferencia mañanera, pues dijo que va a encargar a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la Secretaría de Salud, realizar una investigación sobre estos niños y niñas intoxicados en varias localidades de Chiapas. Es decir, el gobierno federal está tomando cartas en el asunto ante este tema tan importante. El mandatario señaló que se tienen al menos dos versiones de lo que sucedió: una en la que se llevaba agua con cocaína en los termos, y otra versión en las que vendían cocaína dentro de las escuelas, dentro de estas escuelas, y que, bueno, al enterarse los muchachos que estaban haciendo esta venta, de estos dealers, pues se enteraron de que iba a haber una revisión de las mochilas, y entonces tiraron pastillas, esas pastillas que han estado circulando de color azul, al tanque de agua. Entonces se estaban mezclando probablemente cocaína con el agua potable de los niños en estas escuelas. También dijo nuestro mandatario que va a ir a Chiapas y que verá hoy al gobernador Rutilio Escandón en Palenque. Esto es lo que comentó en la conferencia mañanera. Ahora bien, esto tiene que ver por los recientes casos de intoxicación entre la comunidad estudiantil de secundarias en Chiapas, que movilizó a todas las autoridades locales en diferentes áreas de investigación. Y es que se reportan pues al menos 3 escuelas secundarias de Chiapas, decía, por lo menos también en 4 momentos diferentes, en los que hay presuntos casos de intoxicación por cocaína. Además de la escuela secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil, en el norte de Chiapas, en donde pues se han reportado sucesos similares. El primero en 2021, donde aparentemente estudiantes vendían brownies de marihuana, y 3 alumnos tuvieron que ser valorados médicamente en el 2021, por lo que los padres de familia han señalado que
han realizado las denuncias pertinentes en ese caso y tanto con las autoridades educativas como judiciales, en la fiscalía del municipio, pero han mencionado que no hubo ninguna respuesta en aquel 2021. En el segundo caso ocurrido el 7 de octubre, en la secundaria Juana Dasbaje, decíamos del municipio de Bochil, fueron afectados alrededor de 110 estudiantes y 3 de ellos resultaron positivos a cocaína en estudios en laboratorios privados. Y otras 2 secundarias de las cuales se tiene reporte de casos de intoxicación en los alumnos se encuentran en Tapachula, Chiapas. En la Escuela Federal 1 de Tapachula fueron 12 estudiantes el 23 de septiembre, otros 34 estudiantes intoxicados recibieron intoxicación médica, a pesar de que en una primera instancia se dijo que los alumnos pudieron intoxicarse con cocaína. Las autoridades descartaron el uso de esta sustancia y en aquel entonces reportes preliminares pues mencionaron que se trataba de un tanque de gas estacionario abandonado con una válvula semiabierta y que la presencia de gas habría causado los síntomas. Ante esta versión, pues no quedaron tranquilos los padres de familia. También en Tapachula se registró otro caso de intoxicación el 6 de octubre entre 5 alumnos de la telesecundaria Ricardo Flores Magón. Los adolescentes presuntamente tomaron agua del mismo recipiente y comenzaron con estos malestares, ¿no? El 7 de octubre, en el municipio también, mismo día, de Bochil, en los Altos de Chiapas, hubo una intoxicación masiva con, decíamos, por lo menos 110 estudiantes intoxicados, de los cuales 57 fueron atendidos en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta escuela, ya mencionada, Juana Dasbaje de Bochil, que requirieron atención médica, de los cuales al menos una decena siguen hospitalizados tras consumir una sustancia aún desconocida. Un comunicado en ese momento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el fiscal de adolescentes mencionaba que los indicios localizados en el plantel educativo, entre ellos fueron 33 botes, termos, botellitas que contenían agua y una pastilla de color azul, fueron enviados a la Dirección de Servicios Periciales para su correspondiente análisis, recepcionando además los dictámenes médicos de 57 alumnos que fueron atendidos por el IMSS. Uno de los alumnos requirió, por su gravedad, que fue reportado en estado de coma, atención en terapia intensiva, siendo intubado y actualmente ha sido extubado y se encuentra fuera de peligro, recobrándose de los efectos de la sustancia ingerida. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que 3 de los alumnos afectados ingirieron cocaína involuntariamente, acorde con los resultados de pruebas toxicológicas que les aplicaron. Testigos de lo ocurrido señalaron que los adolescentes intoxicados comenzaron a sentir malestar tras ingerir el agua, ¿no? Lo que se ha reportado pues son convulsiones, vómitos, lenguaje incoherente, confusión, etcétera. Padres de los adolescentes han afirmado que han interpuesto 29 denuncias por lo ocurrido. Derivado de este proceso legal, 5 estudiantes han presentado su declaración para dar a conocer su versión de los hechos ante las autoridades. El 11 de octubre reingresaron a la hospitalización del IMSS Bienestar en el municipio de Bochil. 20 estudiantes tuvieron que reingresar. Algunos pues se desvanecían, sentían mareos, taquicardia, pérdida de memoria, entre otros síntomas similares a los que habían presentado desde el pasado viernes 7 de octubre. Además, este 11 de octubre hubo una protesta fuera del Ministerio Público de Bochil, Chiapas. Los manifestantes dieron a conocer su indignación ante la recaída de algunos de los alumnos que requirieron atención médica y debido a las inconformidades por los resultados que dieron negativo a drogas. Los padres de familia, por su parte, denunciaron que el director les mencionó conocer los nombres de quienes presuntamente metían la droga a la escuela, por lo que exigieron que declare ante el Ministerio Público. Por otra parte, ha trascendido
que el laboratorio Bochil, que se encuentra cerrado, es ese laboratorio privado en donde se hicieron las pruebas que dieron positivas a esos 3 alumnos. Entonces no se sabe por qué lo cerraron. Se especula de manera no oficial que de no ser cocaína podrían haber sido intoxicados por fentanilo en el agua que han bebido estos muchachas y muchachos. El día 11 de octubre, al menos 14 estudiantes de la Escuela Federal 1 de Tapachula, Chiapas, fueron atendidos la noche de ese día en instituciones de salud por presentar cuadros de intoxicación por una sustancia hasta ahora desconocida. Fueron atendidos en la secundaria por elementos de protección civil para después ser trasladados al servicio de urgencias del Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Los 14 pacientes se reportaron estables y se han encontrado bajo vigilancia médica, se informó desde el IMSS. Esto luego de que sufrieron desmayos y presentaron también síntomas similares a los anteriores, como náusea y mareo. Las autoridades han descartado el uso de alguna droga. Sin embargo, en la entidad operan diversos grupos criminales dedicados, entre otras cosas, a las drogas. Ahí pues se encuentra presente el Cártel del Pacífico, que mantiene la hegemonía en las actividades ilícitas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y los Maras Salvatrucha. Recordemos también que en México tenemos 20 millones de personas que enfrentan consumo problemático de alcohol, y en el periodo de pandemia ha aumentado el consumo de drogas duras en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años un 15%. En los últimos 18 años, el consumo de anfetaminas en México aumentó 775%. Y bueno, todo esto ocurre en el marco de lo que ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, y pues estamos en una sociedad mentalmente enferma, necesitamos mejorar y tenemos un grave problema de drogas, de adicciones en la adolescencia y en estas escuelas secundarias, Celeste. Muchísimas gracias, doctor querido, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, aquí lo que sería muy importante aquí lo que sería muy importante, queridos amigos, es darnos cuenta cómo muchas cosas tienen que ver con errores, otras cosas pueden y tienen que ver con este momento tan difícil y este peligro de estas bandas criminales. Aquí vamos a darnos cuenta cómo en la zona de Chiapas precisamente hay muchos intereses del narcotráfico, hay la utilización de grupos sociales precisamente para que puedan movilizarse estos grupos, entonces hay que estar alerta. No sé si quieres agregar algo más, doctor, nos vamos a ir a un corte. ¿Quieres agregar algo antes de irnos al corte? Sí, cómo no, que no es en las escuelas en donde se educa a los hijos, se educa a los hijos en sus casas, en los hogares. Entonces, pues comentar que los padres de familia sean quienes vigilen de cerca las actividades de sus hijos y que vean que tengan actividades lúdicas, cultura, deporte, en los diferentes espacios que hay para evitar el uso de drogas, que vigilen lo que están haciendo sus hijos. Es cuanto. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo desde Radio Cañón las 7:60, queridos amigos. Escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y, por supuesto, ahora le pedimos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena
quien es también directivo del club, también parte fundamental de Voces del Periodista y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Si fuera tan amable, maestro Rodolfo Sánchez Mena, en hacer los comentarios pertinentes de todo esto que se vive, y es en lo que estamos casi diario. ¿En qué? En lo nacional, pero en el contexto internacional también. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Sí, Celeste, con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, pues el comentario generalizado es para que se acaba de dar por parte del gobierno norteamericano de su estrategia nacional de seguridad, una estrategia en donde a principio de año se dio a conocer una parte previa, pero no tenía los elementos del que ahora se presentó este documento y el cual pues es fundamental pues para que se les otorgue el soporte presupuestal. No se puede pedir al Congreso que le entreguen recursos si no tiene un respaldo de un documento de esta naturaleza. Pues, ¿qué podemos decir de este documento para el público, para todos los que nos están oyendo, que nos estamos comunicando? Pues que realmente deja mucho que desear de la parte teórica, conceptual, que nos tenían acostumbrados los Estados Unidos. ¿Será porque el gobierno en sí mismo es un gobierno que no tiene figuras, que no tiene talento tras de él? Y qué bueno, porque si tuviera talento en estas circunstancias tan difíciles que vivimos, pues tendríamos posiblemente o no estarían sucediendo las cosas o lo que estaríamos viviendo sería muy peligroso. ¿Qué es lo que dice el documento en resumen? En resumen, pues desde luego, pues respalda todo lo que han venido haciendo de decir que China es el verdadero peligro para ellos, ¿sí? Pero un peligro, pues reconociendo de qué naturaleza es el peligro, que cada vez crece más su liderazgo, que más cada día tiene una mayor presencia mundial y que su avance es indiscutible y que, bueno, pues que el riesgo que les representa, pues no solo es en lo que quieren que sea un escenario de conflicto en el mar de China, pero pues ellos consideran que China pues está en todas partes, está desde luego en América Latina, pero también dicen que desde luego, como siguiendo la tónica de inglesa de reconsiderar a Rusia como un peligro para la seguridad norteamericana. Pero también agregan ahora a Irán, y qué bueno que agreguen a Irán, Celeste, porque pues es un país con indudables talentos y capacidades. Si recordemos cómo fue asesinado el líder de las guardias republicanas con un dron en un ataque criminal, una acción terrorista por quienes lo llevaron a cabo en Irak y que fue reemplazado por un nuevo dirigente, una capacidad estupenda. ¿Cuál es esa capacidad estupenda? La calidad para dirigir como lo hacía su antecesor y con gran respeto por toda la Guardia Republicana, por los amigos, por los aliados iraquíes, por los aliados sirios, pero ahora en una nueva fase de producción de misiles y de drones que están siendo empleados en Irak, ¿sí? Perdón, en Ucrania, están siendo empleados en Ucrania, a la par que los nuevos tipos de misiles, que no son los más avanzados de Rusia, pero que configuran una nueva ofensiva que se está ya anunciando muy pronto
y que va a estar aparejado a la situación que se está viviendo, que se va a vivir en Europa por el problema del abasto de gas. Destruido los oleoductos, sobre todo el número 2, el Nord Stream 2, por acciones terroristas norteamericanas o de Inglaterra, o la mano criminal, que es la misma, de Ucrania. ¿Sí? Pero esto ya lo platicamos la semana pasada, en días recientes, de que este acto criminal pues es un autosabotaje, es lo que permite que llegue el gas a Europa, y que aún no teniendo un invierno catastrófico, un invierno energético, con 4 o 5 días que tengan de caída de temperatura, esto sea muy peligroso para muchas ciudades alemanas. Y por eso les está ofreciendo el presidente Putin la alternativa desde que en Turquía se convierta en un centro de distribución gasífero y que no se ponga como pretexto a Rusia. ¿Sí? Que ahí sea pues un punto neutral de abasto para toda Europa, y configurar con diferentes gasoductos que pasan por Turquía el abasto para Europa. Es una propuesta generosa. ¿Por qué es una propuesta generosa? Es evidente, Celeste, que hay que entender que Putin está procediendo con una cautela y con una decisión tremenda en las decisiones que toma. No afectar a la población europea, pese a que sus dirigentes están dispuestos, como en el caso de Inglaterra, de llevar a una destrucción, pretenden la destrucción de Rusia, pretenden la destitución de Putin, pero de igual manera no está respondiendo la Federación Rusa con los europeos. Está actuando generosamente. Si partimos del antecedente de qué generó todo este conflicto. A principio del año, China y Europa habían logrado un acuerdo de libre comercio que iba a levantar las capacidades productivas, sociales y económicas de Europa, procediendo también con un gas sumamente barato abastecido por Rusia, una alianza definitiva que no tiene que ver con la actual alianza, que tiene por finalidad también la destrucción de la economía europea y su supeditación a la norteamericana. Todo esto está sucediendo mientras nuestro país, como lo comentábamos, está siendo presionado enormemente para que se defina como aliado norteamericano, mientras que el presidente ha sido muy cauto de decir que nuestro país es un país neutral, y no como pretende nuestro representante en Naciones Unidas, de que condenan, dicen que Rusia se haya apoderado de territorios. Seamos claros, Celeste. Kiev fue la capital de la Gran Rusia. Ucrania es parte histórica de Rusia, y en 2015 el golpe de Estado de Obama, continuado hoy por el presidente Biden, es lo que ha desatado esta gran ofensiva norteamericana y sus aliados de la OTAN para tratar de destruir lo que dice el documento de seguridad nacional. Es decir, afectar a Rusia, ¿sí? Que eso es lo que plantea, y también disminuir las capacidades de China. Eso es, en esencia, el documento de seguridad nacional. Muy interesante, maestro querido.
darnos cuenta, queridos amigos, y con lo que nos comparte el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con lo que hemos dado seguimiento también con el maestro Gerardo Castilleja, y por supuesto también con la información que en Voces del Periodista también nos hace llegar el maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Vamos viendo también cómo el tiempo, como en todas las circunstancias en las que ha tenido algún problema de índole, de guerra, Rusia, mientras más se acerque el invierno, pues más se va a favor de quienes saben pelear en esas circunstancias. Y aquí realmente es abrumador, lo decimos todos los días, pero Ceci ha estado muy cercana de redes internacionales, en contacto con nuestros representantes en diferentes regiones del mundo, como realmente ya no solamente políticos, también gentes que tengan que ver con los congresos, y también líderes sindicales, incluso o también empresarios y la ciudadanía en general, se van manifestando cada vez más por reprobar este apoyo extremo para Ucrania y tratar de jugar con un lenguaje que bien se sabe que no corresponde a la realidad. Esto es sumamente delicado y bueno, pues se acercan los fríos, queridos amigos. Nosotros por lo pronto vamos a ir a un corte, regresamos después del mismo y les recordamos que siempre sigan en estas frecuencias Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo. De eso se trata. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo. Si usted quiere estar pluralmente informado, que finalmente de eso se trata la libertad de expresión, eso es lo que tiene que hacer, buscar frecuencias que por desgracia son pocas, que realmente respeten la pluralidad. Esto usted aquí la tiene en Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, precisamente comentábamos en días pasados sobre estas imágenes que nos llegaron, que subimos en Twitter, que subimos a la red, en donde se ve como en un estudio muy profesional están tomándole un holograma al señor Zelensky para posteriormente poder utilizar su imagen en ponerlo, montarlo en cualquier escenario y poder manipular todo. Estaban grabando su voz. Esto quiere decir que hacen su voz y su cuerpo, lo estaban escaneando, el sonido de su voz, y esto es sumamente delicado. Estos ya son, como nos dicen los maestros, instrumentos de guerra, realmente híbrida, muy evolucionada en términos tecnológicos, pero realmente muy perversos. Aquí Ceci les va a compartir una nota que precisamente tiene que ver con todos estos temas, con esto mismo de lo que hemos platicado, cómo se utiliza la tecnología, aquí a través de redes, a través de Twitter, en bajar, subir, pero aquí ya están escalando un grado más, que es el tomar la presencia o la supuesta presencia de alguien para hacer y decir lo que sea, aunque esa persona no esté realmente diciendo eso. Eso es el reino del engaño. Es sumamente delicado. Esto puede ser precioso para otro tipo de cuestiones científicas, pero realmente en el contexto de guerra es sumamente delicado. Ceci, querida, si fueras tan amable. Claro que sí, querida Celice, muy buenas tardes, maestros, buenas tardes a toda la audiencia. Pues justamente el tema de redes sociales que ha escalado de una manera muy diferente, como en algún momento quisieron hacerlo únicamente como distracción, como comunicación entre familias, el saber lo que pasaba en otras entidades federativas, inclusive en el mundo.
Pero esto se ha salido de control, de tal forma que dentro de la competencia que existe entre las plataformas como es Facebook, WhatsApp e Instagram, que sabemos que pertenecen a Meta, del señor Mark Zuckerberg, obviamente ellos han evolucionado y sin embargo se enfrentaron a alguna línea como es TikTok, y en el momento de querer hacer este tipo de cambios, han descubierto y han propuesto que las reuniones se hagan a través de hologramas. Y con esto lo comentamos porque lo dice el mismo Mark Zuckerberg, que esto podría ser la evolución en unos años. Y se fue el sonido. No hay sonido. No hay sonido. Perdón, disculpen Les ustedes. perdí, gracias. El tema aquí es que sí existe esta posibilidad de que el presidente de Ucrania esté en un holograma, y porque cuando sube esto a la red, de repente te dicen, eso no existe, eso no es posible, como en las películas, no estoy hablando como de holograma, como estas películas de Yendo al Futuro, o cosas que nos han creído, nos han hecho pensar que son fantásticas. Al día de hoy sí está sucediendo. Por eso es importante tomar la nota que dice Mark Zuckerberg, en el que él mismo reconoce que él propuso que se hagan hologramas para pensar que la persona en tercera dimensión está en una sala, está en una reunión, aunque físicamente esté en otro lado. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir. Este sistema se llama sistema OBS, que nos está aquí dando nuestro Arturo, compañero Arturo Arturo Rentería, muchas gracias. y que es un futuro tan cercano que ya lo vimos en un estudio profesional en el que el cuerpo de Zelensky está siendo preparado para que por medio de un holograma pueda estar en reuniones que ustedes gusten. Entonces, bueno, ese es un tema que es muy importante que podamos seguir comentando, y esto también porque se han montado a la red muchas mentiras. Y un ejemplo muy claro, le voy a poner algo de México. Resulta que acaban de nombrar al director del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y de repente lanzan la red y dicen, oye, es que tiene 29 años este tipo, y entonces, como tiene 29 años y no puede ser un geniecillo, entonces su cédula profesional es falsa, e involucran a una universidad, involucran de tal forma de dar un golpeteo tan perverso, pero también tan Articulado, bajo, exacto, articulado y bajo. que te vas dando cuenta que si investigas más, este individuo del SAT no tiene 29 años como ellos creen, ni se tituló a los 17. Este es un ejemplo, o sea, esto es un ejemplo de golpeteo en redes sociales, y para la razón por la que dicen es que nunca imaginamos que las redes pudieran llegar a tener tanto peso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que si tú investigas más, bueno, resulta que este señor del SAT es una persona que tiene 36 años y que obviamente su cédula profesional y su maestría, de los cuales está titulado, pues coincide con lo que dice la UNAM, que es la casa más grande de estudios que tiene México, y que también sale embarrada dentro de estas injurias y de este tema en el que dicen tenemos que golpear al gobierno. No importa, podemos estar en desacuerdo, pero vamos a golpearlo porque en el desacuerdo nosotros queremos ser campeones. Entonces, quienes estamos a favor de México, que es un tema muy importante, tenemos que reconocer lo que está bien, pero también criticar lo que está mal, porque es la única forma en que se puede ir modificando y cambiando todo este tema y que va a beneficiar al país. O sea, no podemos aplaudir lo malo ni engañar. Entonces, el tema que tienen ellos es mentir sobre temas muy sensibles que puedan impactar en la gente, como el hecho de que digan, oye, ahora los 6 años, o sea, te van a quitar las cuentas, que no manejen 6 años, pero quiero decirles que esto ya existía y se ha hecho en la red un asunto como si fuera nuevo, no, ya existía, solamente que se iba a otros lados. Hoy dicen, se va a ir a seguridad, y la gente dice, no, que no sea dinero etiquetado, que sea dinero para las escuelas, para la medicina, etcétera, etcétera. Pero así es como van montando
las mentiras en la red y que la gente que de repente está odiar por odiar, o sea, el tema aquí es sin ninguna razón, porque quiero decirles que hace unos días subí un Twitter y unas personas me querían convencer de algo. Me decían, oye, es que sí subió la gasolina. Yo les dije, claro, unos centavos, y les demuestro cómo de 2018 a la fecha el libre mercado de las gasolineras, de los franquiciatarios, pero ellos me quieren convencer que yo estoy en error. Y me dicen, es que yo compré la gasolina en 21.75, subo yo un ticket, le dije, es que yo la compré en 21.15. Y le enseño que lo que yo digo, pues está comprobado. Y también les digo, bueno, a lo mejor si yo lo hubiera comprado como tú, yo también diría, sí subió muchísimo. Y sí son unos centavos. Entonces, el tema de esta dicotomía de decir todo es negro o todo es blanco, nos está haciendo enfrentarnos con un odio espeluznante en el que hemos olvidado que la camiseta que debemos tener es la camiseta de México. Y bueno, así impactan las redes sociales. Yo te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. No, pues con un tema fundamental. Fíjense, amigos, que lo presentan esta cuestión y yo me insisto porque realmente estoy impactada por las imágenes de esto del holograma. Lo hacen ver como algo muy inocente, hasta lúdico. Imagínense nada más que tú tengas a tu persona escaneada, el tono de tu voz, y que después tú puedas aparecer como que estás en Taiwán o en cualquier otro lado. Va a ser muy, muy interesante, muy simpático, digamos, ¿no? Es el que te puedas tú transportar supuestamente. No, aquí lo muy delicado es que ya va a haber cualquiera que pueda decir que hable nuestro nombre. Vamos a tener que ver el contexto de este mundo tan peligroso. Igualmente con lo que hablan del dinero virtual y todo esto, hay muchas cosas de las que se pueden platicar, queridos amigos, que hay que ir mediando, hay que ir teniendo el cuidado entre el beneficio y todo el detrimento que pueda haber. Entonces hay que ser muy cautos. En fin, ya viene la tecnología esta, debemos de conocer y de reconocer y saber cómo blindarnos nosotros. De entrada hay que tener mucho cuidado en las redes. Hay algunas redes que están infiltradas, que están saliendo, que hay mucho espionaje a través de algunos de los métodos estos de teléfono, de estos de los mensajes, uno que es muy usado, y hay otros que son mucho más seguros. Hay que ir dando vista en todo esto e informándonos sobre lo mismo. Maestros, ya nos vamos. ¿Alguna frase que quieran darnos de despedida? Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por favor. Únicamente que pasen un feliz fin de semana lleno de felicidad, de emociones agradables y mucha paciencia, mucha tolerancia. Muchísimas gracias, doctor. Querido maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, por favor. Pues con el ánimo de vernos el lunes, ya estamos preparados. Gracias, maestro querido. Ceci, entrañable. Que tengan un excelente fin de semana, pero sobre todo hay que estar muy atentos a todos estos temas que nos comenta nuestra querida Celeste, lo que nos comentan los maestros, qué es lo que pasa en el ámbito nacional, lo que están pasando en la red, los engaños, hay que empezarlos a descubrir, recordar que estamos envueltos en un tema de Pegasus, que estos temas de OBS que nos acaba de comentar Arturo Rentería, y pues bueno, yo sé que esto pareciera de viaje a las estrellas, pero hay que estar pendientes a la modernidad y a lo que nos viene en un futuro. Gracias, Ceci, querida. Amigos entrañables, en medio de todo esto, donde se hizo un planteamiento especial militar para defender, después de muchos años, cómo se ha estado asesinando, torturando y despojando a ciudadanos de lengua rusa en Ucrania, cómo se voltea y se nos presenta la situación como una invasión, cuando no se respetaron tratados que fueron firmados internacionalmente y ahora, pues a pesar de todas las evidencias que vemos, se insiste y se hace una propaganda tremenda. Más allá de estar al pendiente de esto, hay que pensar también en cuidar nuestra salud, en estar bien en nuestro entorno, en que no se nos olvide ser personas. No somos los hologramas esos que fabrican. Entonces hay que estar atentos en lo que pasa, pero también atentos en la vida y en lo que fomenta nuestro espíritu, la cultura, el bienestar, el ver siempre
por el bien de los demás. El bien propio es el bien de los demás, queridos amigos. El bien de los demás es el bien propio. Así es que vamos a hacer cada quien lo que nos toca para que tengamos un mundo mejor, un México mejor. Hay que ser responsables, a estar atentos a nuestra patria y que viva México, amigos. Pasen un buen fin de semana, por favor, cuídense mucho y un beso tronadísimo de parte de todos nosotros y en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Gracias, Jonathan Álvarez, gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Milton Partida, siempre atento en todo y alerta desde Radio Cañón, las 7:60, y gracias a mi compañero Arturo, quien ha estado muy al pendiente de pasarnos algunas notas. Gracias, Arturo Rentería, y a todos ustedes un beso tronadísimo. Hasta la próxima.